Dicen que no hay dolor más grande que ver a un hijo perder el rumbo. Un hijo que un día fue la alegría del hogar, el motivo de las sonrisas, la esperanza que crecía con cada oración. Y sin embargo, con el paso del tiempo, algo cambió. Las risas se apagaron, las palabras se volvieron duras, y la distancia se instaló en el corazón. María lo sabía bien. Vivía en un pequeño pueblo al sur de Italia, rodeada de colinas verdes y el sonido lejano de las campanas que marcaban la hora del Ángelus. Cada amanecer, salía al jardín con su rosario entre las manos, mientras el viento movía suavemente los rosales que ella misma había plantado en honor a la Virgen. Pero esa mañana, como tantas otras, su oración estaba acompañada de lágrimas. Su hijo Daniel, el mismo niño que ella había enseñado a rezar antes de dormir, ya no quería saber nada de Dios. Apenas cruzaban palabras. Él llegaba tarde, evitaba las conversaciones, y cuando ella intentaba hablarle del Señor, respondía con impaciencia o indiferencia. «Mamá, déjame en paz con eso. Dios no escucha a nadie». Esa frase se le clavó en el corazón como una espina. María se quedó en silencio, con los ojos fijos en la puerta que se cerraba, mientras su alma gritaba por dentro. Esa noche, no pudo dormir. Encendió una vela frente a la imagen del Sagrado Corazón, y con voz temblorosa, murmuró: «Jesús, ¿dónde está mi hijo? ¿Por qué se ha alejado de ti? ¿Qué puedo hacer para traerlo de vuelta?». El reloj marcaba la medianoche cuando un pensamiento comenzó a inquietarla. Recordó algo que había escuchado en la iglesia, años atrás. Un sacerdote hablaba de un hombre santo que ayudaba a las madres desesperadas, un fraile con los estigmas de Cristo, conocido por su profunda compasión. Ese hombre era el Padre Pío de Pietrelcina. Durante días, esa idea no la dejó en paz. Cada vez que tomaba el rosario, sentía una fuerza interior que le decía: «Ve, hija mía, busca al siervo de Dios. Él te mostrará el camino». María decidió entonces que haría el viaje, aunque no tenía mucho dinero ni fuerzas. Guardó en una pequeña bolsa una muda de ropa, su rosario, una fotografía de Daniel y un pedazo de pan. El viaje a San Giovanni Rotondo fue largo y cansado. El tren avanzaba lentamente entre montañas y valles, y mientras el paisaje cambiaba, su corazón se llenaba de esperanza. Cada estación parecía acercarla un poco más a una respuesta, a un milagro. Al llegar al santuario, el aire olía a incienso y cera encendida. Las campanas repicaban con solemnidad, y cientos de peregrinos esperaban para ver al Padre Pío, aquel hombre que muchos decían que podía leer el alma de las personas. María se arrodilló frente a la imagen de la Virgen de los Dolores, con los ojos llenos de lágrimas. Rezó: «Madre Santísima, no vengo a pedir riquezas ni salud. Solo quiero que mi hijo vuelva a creer. Devuélvele la luz, por favor». Cuando finalmente llegó su turno de confesarse con el Padre Pío, sintió que el tiempo se detenía. Frente a ella estaba un hombre de mirada profunda, con el rostro marcado por la humildad y el sufrimiento. Sus manos, cubiertas por los guantes que escondían las llagas, se posaron sobre el confesionario mientras María, entre sollozos, le contaba su historia. «Padre, mi hijo se ha alejado de Dios. Ya no cree, ya no reza, y yo, ya no sé qué hacer. Mi corazón se rompe al verlo tan perdido». El Padre Pío la miró con ternura, pero también con esa autoridad espiritual que hacía temblar las almas. Guardó silencio unos segundos y luego dijo con voz firme: «Hija mía, no llores más. Escucha bien lo que voy a decirte, porque estas palabras no son mías, sino del cielo». María bajó la cabeza, mientras el fraile continuaba: «Dios nunca abandona a los hijos de una madre que ora. Pero la fe no se impone con palabras, sino con amor y sacrificio. Haz lo que te diré, y verás cómo el Señor tocará el corazón de tu hijo». Aquel momento quedó grabado en su memoria para siempre. El Padre Pío le reveló 3 prácticas espirituales que podían cambiar el destino de Daniel, 3 actos sencillos, pero llenos de poder celestial. Cuando salió del confesonario, María sentía que algo dentro de ella había despertado. No tenía aún el milagro, pero tenía una promesa. Y esa promesa era suficiente para volver a casa con fe renovada. Durante el viaje de regreso, con el rosario en la mano y la mirada perdida en el horizonte, recordó las palabras del Padre Pío: «Ora, espera y no te desesperes. Dios trabaja en silencio, pero siempre trabaja». El tren avanzaba lentamente, y mientras el sol se escondía tras las montañas, María cerró los ojos y susurró una oración: «Señor, dame paciencia para esperar y amor para no rendirme». Lo que ella no sabía era que el cielo ya había comenzado a moverse. Porque cuando una madre ora con fe, los ángeles descienden para abrir caminos imposibles.
Y aunque su hijo Daniel todavía no lo sabía, su historia estaba a punto de cambiar para siempre. El dolor de una madre. El amanecer en el pequeño pueblo era siempre igual. El canto de los gallos, el murmullo de las hojas movidas por el viento y el eco de las campanas que llamaban a misa. Pero para María, aquel sonido que antes llenaba su corazón de paz ahora era un recordatorio de algo que le faltaba, de alguien que ya no estaba a su lado. Cada domingo, solía caminar tomada del brazo de su hijo Daniel, un joven de mirada noble y alma inquieta. Desde niño, él había sido su mayor alegría. Recordaba cuando se arrodillaban juntos al pie de la cama, rezando el ángel de la guarda antes de dormir, o cuando en las fiestas del pueblo él llevaba flores a la Virgen con una sonrisa que iluminaba el altar. Pero ahora, esa luz se había apagado. Daniel había cambiado. A sus 20 años, la fe que un día ardió en su pecho se había transformado en duda y enojo. Dejó de asistir a misa, se alejaba de las conversaciones sobre Dios y prefería pasar las noches con amigos que se burlaban de la fe. Cuando María intentaba aconsejarlo, él levantaba la voz. «Mamá, ya no quiero escuchar más sobre eso. Dios no existe, y si existe, no le importa a nadie». Esa frase le dolía como si le atravesaran el alma. María no respondía, solo bajaba la cabeza y contenía las lágrimas. Esperaba a que él saliera de casa, y cuando la puerta se cerraba, caía de rodillas frente al crucifijo del comedor. Sus manos temblaban mientras decía en voz baja: «Señor, yo te lo entrego. No puedo más. Cuídalo tú». Las horas se le hacían eternas. Ya no dormía como antes. Por las noches, caminaba descalza hasta la pequeña capilla del pueblo, donde solo la luz tenue de las velas rompía la oscuridad. Allí se sentaba sola, frente al altar, mirando la imagen de Cristo crucificado. El silencio era tan profundo que podía escuchar el sonido de su propio llanto. «Jesús, tú que también tuviste una madre que sufrió por ti, ayúdame a no perder la esperanza. No quiero rendirme». Su corazón de madre se quebraba al recordar los días en que Daniel era un niño alegre, lleno de curiosidad por las cosas del cielo. Lo veía corriendo por los campos, con un crucifijo pequeño colgado en el pecho, preguntando: «Mamá, ¿Dios me escucha cuando rezo bajito?». Y ella respondía sonriendo: «Sí, hijo, Dios escucha incluso los suspiros del corazón». Pero ahora, esos recuerdos eran como heridas abiertas. En las tardes, mientras preparaba la comida, escuchaba el silencio de la casa, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. El plato de Daniel seguía sobre la mesa, muchas veces intacto, porque él ya no llegaba a cenar. Y cuando por fin volvía, el olor del alcohol o el humo del cigarrillo llenaban el ambiente. Una noche, al escucharlo entrar tarde, María se levantó y fue a su encuentro. Daniel estaba cansado, con los ojos rojos, evitando mirarla. Ella intentó hablarle con ternura. «Hijo, ¿por qué ya no vienes a misa conmigo? ¿Qué pasó con el niño que amaba rezar?». Pero él solo respondió con una sonrisa amarga: «Ese niño ya no existe, mamá. No pierdas el tiempo». María sintió un nudo en la garganta. No insistió. Solo se acercó despacio, acarició su rostro y le dijo: «Aunque tú no creas en Dios, hijo mío, yo nunca dejaré de creer en ti». Aquella frase quedó flotando en el aire como un suspiro. Daniel subió las escaleras y cerró la puerta de su habitación. Y entonces, sola en la penumbra, María cayó de rodillas y lloró con el alma. Sus lágrimas caían sobre el suelo frío mientras su corazón repetía una y otra vez: «Padre Pío, ayúdame. No dejes que mi hijo se pierda». Fue en una de esas noches de oración silenciosa cuando algo cambió dentro de ella. Entre lágrimas y cansancio, sintió una voz interior, suave y firme, que le dijo: «No te rindas. Tu fe será la luz en su oscuridad». María levantó la mirada. El rostro de Cristo en el crucifijo parecía mirarla con ternura. Y entonces comprendió que, aunque no podía cambiar el corazón de su hijo, podía seguir luchando con las armas del amor y la oración. Desde ese momento, prometió no dejar pasar un solo día sin rezar por Daniel. Y aunque el dolor seguía siendo grande, en el fondo de su alma empezó a nacer una pequeña llama de esperanza. Porque cuando una madre ora con fe, aunque las sombras sean profundas, el cielo siempre encuentra una forma de enviar su luz. El encuentro con Padre Pío. El amanecer de aquel día fue distinto. María se levantó antes que el sol, con una determinación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Había pasado la noche en vela, rezando frente al crucifijo, hasta que comprendió que ya no podía seguir esperando sin actuar. El nombre del Padre Pío resonaba una y otra vez en su corazón, como si el cielo mismo le susurrara: «Ve a él. Él te mostrará el camino».
Vendió un anillo antiguo que pertenecía a su madre y con ese pequeño dinero compró un boleto de tren. No sabía cuánto duraría el viaje, ni cómo sería recibida, pero llevaba consigo algo más valioso que cualquier riqueza: una fe herida, pero viva. El tren avanzaba lentamente, serpenteando entre los campos y montañas del sur de Italia. María miraba por la ventana, con el rosario entre las manos, rezando en silencio cada Ave María por la conversión de su hijo Daniel. El paisaje pasaba como un sueño, pero su mente estaba fija en una sola imagen: el rostro del santo fraile que podía leer los corazones. Al llegar a San Giovanni Rotondo, el aire tenía un aroma distinto, una mezcla de incienso, aceite bendito y esperanza. Los peregrinos llenaban la plaza frente al convento, algunos en silencio, otros llorando, todos con la misma necesidad: un toque de consuelo divino. María, cansada pero decidida, se acercó lentamente, con los ojos llenos de emoción. El convento se alzaba humilde y majestuoso a la vez, con muros color piedra y un pequeño campanario que parecía tocar el cielo. Las campanas repicaron justo cuando cruzó la puerta. Sintió un estremecimiento, como si el mismo Dios le diera la bienvenida. Esperó en la fila durante horas para confesarse con el Padre Pío. A su alrededor, las personas murmuraban historias de milagros. Una mujer sanada de una enfermedad incurable. Un hombre que volvió a caminar. Un joven que, tras recibir una bendición, decidió volver al sacerdocio. María los escuchaba con lágrimas en los ojos, y en su corazón repetía: si él pudo ayudar a tantos, también podrá ayudar a mi hijo. Cuando finalmente llegó su turno, el corazón le latía con fuerza. El interior del confesionario era oscuro, apenas iluminado por una pequeña lámpara. Desde el otro lado, una voz profunda pero serena la saludó: Dios te bendiga, hija mía, ¿qué pesa en tu alma? María no pudo contener las lágrimas. Padre, mi hijo se ha alejado de Dios. Ya no reza, ya no cree, cada día lo siento más lejos. He intentado hablarle, pero mis palabras no llegan a su corazón. Tengo miedo de perderlo para siempre. Hubo un silencio breve. Luego, el Padre Pío respondió con voz firme y dulce: Hija, no estás sola. Dios escucha cada lágrima de una madre. Y te digo que ni una sola oración tuya se pierde en el vacío. María levantó la mirada, sorprendida. El fraile continuó: cuando un hijo se aleja de Dios, el enemigo intenta sembrar desesperanza en el corazón de la madre. Pero no te dejes engañar. El amor de una madre tiene un poder que el cielo respeta. Y ese amor, unido a la oración, puede cambiar hasta el destino más oscuro. Las palabras del santo parecían atravesar el alma de María. Cada sílaba tenía el peso de una promesa divina. El Padre Pío entonces se inclinó levemente y le dijo: voy a revelarte 3 prácticas espirituales. Si las haces con fe y perseverancia, tu hijo volverá a sentir el llamado de Dios. No será rápido, pero será verdadero. El Espíritu Santo obrará a través de ti. María sintió un escalofrío. Haré todo lo que usted me diga, Padre. No me importa el sacrificio, solo quiero salvar el alma de mi hijo. El Padre Pío cerró los ojos y oró en silencio por unos segundos. Luego, extendió su mano enguantada, marcada por las llagas de Cristo, y la bendijo. El aroma del incienso y el sonido lejano de las campanas llenaron el aire, como si todo el cielo acompañara aquel momento. Vuelve a tu casa, hija mía, dijo el fraile con voz suave, y haz esto: reza el rosario cada día sin falta. Ofrece tu dolor por la conversión de tu hijo. Y, sobre todo, ámalo sin condiciones, incluso cuando te rechace. No discutas, no temas, no desesperes. Dios usará tu amor como puente entre su alma y la luz. María sintió que las lágrimas le corrían por el rostro, pero ya no eran de tristeza. Eran lágrimas de consuelo, de esperanza, de una certeza nueva que nacía dentro de ella. Antes de salir del confesionario, el Padre Pío añadió algo que jamás olvidaría. Recuerda, hija, cuando una madre ora de rodillas, el cielo se inclina para escucharla. María salió del convento con el corazón encendido. El viento soplaba suave y el sol se filtraba entre las nubes, como una señal del cielo. A lo lejos, las campanas de San Giovanni Rotondo sonaban otra vez, y ella, con su rosario entre las manos, susurró: Gracias, Señor, volveré a casa con fe. No sabía aún cómo, ni cuándo, pero en su alma estaba segura de algo. El milagro ya había comenzado. Primera práctica: reza el rosario cada día. El Padre Pío miró a María con ternura, pero también con una profundidad que atravesaba el alma. Su voz era suave,
pero firme, como si cada palabra estuviera impregnada de la misma presencia de Dios. Hija mía, dijo el fraile con un leve suspiro, la primera práctica espiritual que debes hacer es rezar el rosario cada día, sin interrupciones, sin desánimo, incluso cuando parezca que no sirve de nada. María lo escuchaba en silencio, con el corazón encogido y los ojos llenos de lágrimas. Padre, lo he intentado tantas veces, pero a veces me vence el cansancio, el dolor, la tristeza. El Padre Pío le tomó las manos con delicadeza y añadió con una sonrisa que irradiaba luz. El rosario, hija, no es solo una oración. Es una cadena de amor que ata los corazones de los hijos perdidos al corazón de su Madre del Cielo. El viento soplaba entre los olivos del monasterio de San Giovanni Rotondo, y el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. El padre se levantó lentamente, tomó su propio rosario, aquel que usaba todos los días, y lo alzó hacia el cielo. Cada Ave María es una rosa que ofreces a la Virgen. Y cuando la Madre recibe tus rosas, las transforma en gracias. Si tu hijo se alejó del camino de Dios, será el rosario quien lo traiga de vuelta. María sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Era como si, por un instante, todo el peso que cargaba en el alma comenzara a disiparse. El Padre Pío continuó. Cuando reces, no lo hagas con prisa. Medita cada misterio como si fuera una puerta que te acerca al corazón de Jesús. Piensa en tu hijo, pero no con desesperación, sino con esperanza. Pídele a María que lo abrace en su manto, que lo proteja donde tú no puedes llegar. Aquellas palabras quedaron grabadas en su corazón. El fraile cerró los ojos un momento y luego añadió. Hay madres que lloran, pero no oran. Y hay madres que oran, pero no confían. Tú debes hacer ambas cosas, llorar y orar, confiar y esperar. Porque el rosario rezado con fe puede cambiar el destino de un alma. María bajó la cabeza y, entre sollozos, murmuró. Lo haré, Padre. Lo rezaré todos los días, aunque me falten fuerzas. Entonces, prepárate, hija, respondió el Padre Pío, porque el cielo escuchará tus súplicas, aunque no lo veas. Y cuando el enemigo intente alejarte de la oración, recuerda que cada cuenta del rosario es una espada en tus manos. Aquella tarde, antes de despedirse, el Padre Pío le entregó un pequeño rosario de madera, sencillo pero lleno de significado. Llévalo contigo siempre. Y cuando sientas que no puedes más, tócalo. Porque ese será el momento en que la Virgen estará más cerca. María tomó el rosario con las manos temblorosas y lo besó con devoción. Sentía que algo había cambiado dentro de ella, una paz nueva, una fuerza desconocida, como si el Espíritu Santo hubiera soplado sobre su corazón cansado. Esa noche, ya de regreso a su aldea, se arrodilló frente al pequeño altar que tenía en su casa. Encendió una vela, tomó el rosario que el Padre le había dado y comenzó a rezar. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Las lágrimas caían sobre el suelo, pero esta vez no eran solo de tristeza, eran lágrimas de fe. A cada cuenta del rosario, sentía que el nombre de su hijo era pronunciado en el cielo. Y en la distancia, sin saber por qué, Daniel, su hijo, comenzó a sentir una extraña inquietud en el corazón, una nostalgia que no comprendía, una sensación de que algo o alguien lo estaba llamando de nuevo a casa. Porque cuando una madre reza con fe, el cielo se conmueve, los ángeles se ponen en marcha y la Virgen misma toma de la mano a los hijos perdidos para conducirlos de regreso al amor de Dios. Segunda práctica, ofrece tu sufrimiento. El amanecer en San Giovanni Rotondo era sereno. El canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo de los fieles que esperaban recibir una palabra del Padre Pío. María, con su rosario en la mano, había pasado toda la noche orando. No durmió, pero su corazón estaba en paz. Sentía una fuerza nueva, una confianza que jamás había experimentado antes. Cuando volvió a encontrarse con el Padre Pío, el santo fraile la miró en silencio por unos instantes, como si pudiera ver dentro de su alma. Hija mía, dijo con voz profunda, la primera práctica, el rosario, une tu corazón al de la Virgen. Pero ahora debes aprender la segunda práctica, una más difícil, más profunda, y también más poderosa. Ofrece tu sufrimiento. María frunció el ceño, sin comprender del todo. ¿Ofrecer mi sufrimiento, Padre? ¿Cómo puede eso ayudar a mi hijo? El Padre Pío sonrió con dulzura. El sufrimiento, cuando se une al de Cristo, se convierte en un canal de gracia. Nada se pierde si lo colocas en las manos de Dios. Tus lágrimas, tus noches sin dormir, tu soledad, todo puede convertirse en una oración silenciosa que toca el corazón de tu hijo. Ella bajó la mirada.
Recordó todas las veces que lloró escondida en su habitación, los días en que Daniel la rechazaba, los momentos en que sentía que Dios había olvidado su hogar. Pero padre, a veces mi dolor es tan grande que siento que no puedo más. Precisamente en ese momento, respondió el padre con ternura, es cuando Dios está más cerca. No rechaces tu cruz, hija, abrázala. Cada lágrima ofrecida con amor se transforma en una semilla de conversión. Jesús mismo redimió al mundo con su sufrimiento. ¿Por qué no habría de salvar también a tu hijo a través del tuyo? El silencio se apoderó del lugar. María sintió que aquellas palabras penetraban como fuego en su interior. El padre continuó. Cuando sientas dolor, no digas, ¿por qué, Señor? Di más bien, por él, Señor, por mi hijo, por su regreso, por su alma. Esa ofrenda tiene un poder inmenso ante el trono de Dios. María comenzó a llorar, pero esta vez no era un llanto de desesperación, sino de entrega. El Padre Pío, compasivo, añadió: Hija, recuerda que la Virgen también sufrió. Ella vio a su hijo clavado en la cruz, pero ofreció su dolor sin rencor, con amor. Haz tú lo mismo. Cuando tu corazón duela, únete a María al pie de la cruz y dile: Madre, te ofrezco mi sufrimiento, por amor. El fraile levantó la vista hacia el crucifijo de su celda. Mira, María, cuando yo sufro, por mis llagas, por las almas, por los enfermos, sé que mi dolor no es inútil. Porque Cristo lo transforma. Y así también hará con el tuyo. María sintió un calor espiritual invadir su pecho. Por primera vez comprendió que su sufrimiento podía ser sagrado. Que no era un castigo, sino un puente. Un puente entre su corazón y el de su hijo. Padre, dijo finalmente, ofreceré mis dolores, mis lágrimas y mi soledad por Daniel. Que mi cruz lo acerque a Dios. El Padre Pío asintió con una leve sonrisa. Eso es lo que el cielo esperaba escuchar. Cuando una madre ofrece su sufrimiento, el infierno tiembla. Porque el amor sacrificado es más fuerte que el pecado. Esa tarde, al regresar a su pequeño pueblo, María se arrodilló ante el crucifijo que colgaba en la pared. Las velas temblaban, y el silencio era profundo. Colocó sus manos sobre el pecho y susurró: Señor, acepto mi dolor, pero no como una carga, sino como un regalo que te ofrezco. Que cada lágrima sea una semilla de fe en el corazón de mi hijo. Una suave brisa atravesó la habitación, apagando la llama de una vela. Y en ese momento, María sintió una certeza profunda. No estaba sola. El mismo Jesús compartía su dolor, y cada uno de sus suspiros se elevaba al cielo como una plegaria viva. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Daniel, sin saber por qué, sintió un nudo en el pecho. Se llevó la mano al corazón y, por un instante, recordó la voz de su madre rezando cuando era niño. Una lágrima cayó por su mejilla. El poder invisible del amor y del sufrimiento ofrecido comenzaba a obrar su misteriosa obra. Tercera práctica: ama sin condiciones. El sol comenzaba a esconderse tras las colinas de San Giovanni Rotondo cuando María volvió a presentarse ante el Padre Pío por tercera vez. Llevaba los ojos cansados, pero llenos de una luz nueva, esa que solo nace del alma que ha aprendido a confiar. El fraile, sentado junto a una ventana desde la que se veía el cielo teñido de oro, la recibió con una sonrisa serena. Padre, dijo María, sosteniendo el rosario entre los dedos, ya rezo cada día y ofrezco mis sufrimientos, pero aún me duele ver a mi hijo tan lejos de Dios. A veces siento enojo, otras veces tristeza. ¿Qué más puedo hacer? El Padre Pío guardó silencio por unos segundos. Luego la miró con aquella profundidad que parecía venir del mismo cielo. Hija mía, respondió lentamente, la tercera práctica espiritual es la más difícil de todas, pero también la más perfecta. Ama sin condiciones. María parpadeó, conmovida. ¿Amar, Padre? ¿Incluso cuando me rechaza? ¿Cuando se burla de mi fe? El fraile asintió con firmeza. Sí, precisamente entonces. El amor verdadero no espera gratitud, no exige cambio inmediato, no se alimenta del reconocimiento. El amor cristiano es una llama que permanece encendida aun cuando soplan los vientos más fuertes. El silencio llenó la habitación. Solo se oía el leve crujir de la madera y el latido del corazón de María, que parecía resonar con las palabras del santo. Tu hijo ha cerrado su corazón, continuó el padre, pero el amor es la llave que puede abrirlo. No lo critiques, no lo juzgues, no le recuerdes sus errores. Ámalo. Hazle sentir que, aunque él se haya alejado, tú sigues esperándolo como Dios nos espera a todos, con paciencia y misericordia. María bajó la cabeza. Un torrente de recuerdos la golpeó, las discusiones,
las palabras duras, las puertas cerradas. A veces, padre, me cuesta mirarlo sin dolor. Me cuesta no pensar en todo lo que perdió. El padre Pío extendió una mano y la colocó sobre la suya. El amor que no perdona no es amor. Aprende del corazón de Cristo. Mientras era herido, seguía amando. Mientras lo crucificaban, seguía perdonando. Así debes amar tú. Cuando lo veas, aunque te hiera, dile con tu mirada, te amo, hijo mío, y oro por ti. Esas palabras, aunque no las escuche, el cielo sí. Las lágrimas corrieron por el rostro de María, pero eran lágrimas de paz. Padre, a veces siento que si lo amo sin condiciones, él nunca cambiará. El fraile sonrió. El amor no se mide por resultados, sino por fidelidad. Ama, hija, y deja que Dios se encargue del resto. Cuando tú amas, estás colaborando con Él. Y ese amor silencioso es el que más almas rescata. María levantó la vista, y por un instante, creyó ver en los ojos del Padre una luz celestial. Él añadió, reza, ofrece tu sufrimiento y ama. Estas 3 prácticas son un puente entre tu corazón y el de tu hijo. No importa cuánto se aleje, el amor de una madre guiado por Dios siempre lo encontrará. Esa noche, María volvió a su aldea con el alma renovada. Al llegar a su casa, vio a Daniel sentado en la mesa, con la cabeza baja, cansado y pensativo. Por un instante, su corazón quiso gritarle todo lo que había sufrido, pero recordó las palabras del Padre Pío. Se acercó despacio, colocó su mano sobre el hombro de su hijo y le dijo con voz suave, «Hijo, te preparé la cena. Te amo». Daniel no respondió, pero algo en su interior se quebró. Esa ternura desarmó las defensas que durante años había construido. Esa noche no hubo discusión, solo silencio, y una paz que hacía mucho no habitaba en ese hogar. Cuando María fue a su habitación, se arrodilló frente al crucifijo y susurró, «Padre Pío tenía razón, el amor duele, pero también sana». A kilómetros de allí, el fraile oraba en su celda. Cerró los ojos y murmuró, «Señor, haz que el amor de esa madre sea el camino por donde tu gracia llegue a su hijo». Y en el cielo, la Virgen María sonrió, porque sabía que el amor de una madre, cuando nace de la fe, tiene el poder de mover montañas y resucitar corazones. El milagro de la conversión. Pasaron los meses, y aunque nada parecía cambiar a los ojos del mundo, el corazón de María estaba distinto. Cada mañana, antes del amanecer, se arrodillaba frente al pequeño altar de su casa, encendía una vela y comenzaba a rezar el rosario, tal como el Padre Pío le había enseñado. Luego, ofrecía sus dolores, las noches de soledad, la distancia de su hijo, la angustia silenciosa, como ofrenda viva a Dios. Y, por último, cada día amaba a Daniel, sin condiciones, sin juicios, con la ternura de una madre que confía más en el cielo que en sus propias fuerzas. El tiempo transcurría, y aunque Daniel seguía caminando por senderos oscuros, algo comenzaba a inquietar su alma. Por las noches no podía dormir. Soñaba con su infancia, con la voz de su madre rezando junto a la cama, con los domingos de misa y con aquel crucifijo que colgaba sobre la pared de su casa. Una noche, tras una fuerte discusión con un amigo, Daniel salió a caminar bajo la lluvia. El viento golpeaba su rostro, y las calles vacías parecían reflejar su vacío interior. Se detuvo frente a una iglesia, esa misma que había jurado no volver a pisar. Las luces del interior estaban encendidas, y desde lejos se oía el murmullo suave de una oración, el rosario. Daniel se acercó lentamente, empapado, temblando. A través de la puerta entreabierta vio a un grupo de fieles rezando, y en el primer banco, arrodillada, estaba su madre. María sostenía su rosario con las manos temblorosas, sin saber que su hijo la observaba desde la penumbra. Una fuerza invisible lo detuvo allí. Su corazón se quebró. Cada palabra del Dios te salve, María le sonaba como un eco lejano, una voz que lo llamaba por su nombre. Sintió una mezcla de vergüenza, dolor y añoranza. Las lágrimas comenzaron a caer, y, sin pensarlo, entró en la iglesia. María levantó la vista y lo vio. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El rosario cayó de sus manos, y su corazón dio un vuelco. Daniel se arrodilló a su lado y, con voz entrecortada, dijo, «Madre, perdóname. Me alejé de Dios, de ti, de todo, pero ya no puedo más. Quiero volver». María lo abrazó con fuerza, mientras sus lágrimas caían sobre el hombro de su hijo. No dijo nada. No hacía falta. En ese silencio lleno de fe, el cielo entero parecía celebrar. Había ocurrido el milagro que tantas veces había pedido, el milagro de la conversión.
Esa noche, madre e hijo rezaron juntos por primera vez en muchos años. Y Daniel, con voz quebrada, repitió las palabras que había olvidado. Padre nuestro que estás en los cielos. En ese momento, María comprendió que las promesas del Padre Pío se habían cumplido. El rosario había sido el puente. El sufrimiento ofrecido, la ofrenda. Y el amor sin condiciones, la llave que abrió el corazón de su hijo. A la mañana siguiente, Daniel decidió confesarse y asistir a misa. Al salir, tomó la mano de su madre y le dijo: «Gracias por no rendirte, por amarme incluso cuando no lo merecía. Ahora entiendo que nunca estuve solo». María sonrió, mirando hacia el cielo. El sol iluminaba la cruz de la iglesia, y en su corazón sintió una voz suave que le decía: «Hija mía, tus oraciones no fueron en vano. El amor siempre vence». Aquel día, al encender una vela frente al altar, María recordó las palabras del Padre Pío. Cuando una madre ora con fe, el infierno tiembla. Y así fue. El milagro no llegó de repente, sino como una flor que crece lentamente bajo la lluvia. Dios había escuchado cada oración, cada lágrima, cada acto de amor silencioso. Desde entonces, Daniel volvió a caminar de la mano de su madre hacia la iglesia cada domingo. Y en su bolsillo llevaba un pequeño rosario de madera, el mismo que el Padre Pío le había dado a ella. Porque cuando el amor, la fe y el dolor se ofrecen al cielo, los milagros no solo son posibles, son inevitables. Mensaje final para tu corazón. Querido hermano, querida hermana que has llegado hasta este momento de la historia. Esta no es solo la historia de María y de su hijo Daniel. Es también la historia de tantas madres, padres y abuelos que hoy sufren al ver cómo sus seres queridos se alejan de Dios. Es la historia de aquellos que oran en silencio, que lloran sin ser vistos, que se arrodillan cada noche pidiendo un milagro. El Padre Pío enseñó que el amor y la fe son más fuertes que cualquier oscuridad. Nada se pierde cuando se ofrece al cielo con humildad. Quizás tú también has sentido ese dolor profundo, ese cansancio del alma, esa sensación de que tus oraciones no llegan. Pero déjame decirte algo que el mismo Padre Pío repetía con frecuencia. Reza, espera y no te desesperes. El amor y la fe lo conquistan todo. Si tu hijo, tu esposo, tu nieto o alguien que amas se ha alejado de la iglesia, no dejes de orar. Toma el rosario con las manos temblorosas si es necesario, pero no lo sueltes. Cada Ave María es una semilla que cae en la tierra seca de un corazón que un día volverá a florecer. Y cuando el dolor te abrume, cuando sientas que ya no puedes más, haz lo que María aprendió de Padre Pío. Ofrece tu sufrimiento. No hay lágrima que se pierda cuando es ofrecida con amor. Jesús las recoge una a una, y las convierte en gracias para aquellos por quienes oras. Y, sobre todo, ama sin condiciones. Ama aunque no recibas amor, aunque te hieran, aunque se burlen de tu fe. El amor sin condiciones es el idioma del cielo, el mismo amor que Cristo tuvo por ti en la cruz. No necesitas ver el milagro para creer que Dios está obrando. A veces el Señor trabaja en silencio, moviendo el corazón de quienes amamos sin que lo notemos. Tu oración, tu dolor y tu amor son como tres velas encendidas que nunca se apagan ante los ojos de Dios. Y en su momento perfecto, Él hará brillar la luz donde hoy solo hay oscuridad. Recuerda las palabras del Padre Pío. El alma que ora nunca está sola. Aunque nadie te acompañe, aunque el mundo te ignore, el cielo entero escucha tus súplicas. María, la Madre del Rosario, camina contigo. Jesús te mira con ternura, y el Padre Pío intercede desde el cielo por cada madre que sufre, por cada familia que espera, por cada corazón que confía. Así que no te rindas. Sigue rezando, sigue ofreciendo, sigue amando. Porque cuando una madre ora con fe, los ángeles se mueven, el cielo actúa, y tarde o temprano, los hijos regresan al hogar de Dios. Y cuando ese día llegue, sabrás que valió la pena cada lágrima, cada oración, cada acto de amor. Porque el amor de Dios nunca falla, y las oraciones de una madre jamás quedan sin respuesta.